Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más. Este es el número 63 y yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Bienvenidos, Diana. Gracias, Mike. Y vamos a hablar hoy del tema de resiliencia, Mike. Yo propuse hoy este tema y entonces vamos resiliencia. Sí, aunque no te guste tanto la palabra, ahorita nos vas a decir por qué. No, eso era así como que... ¿Entre tú y yo? Sí. O sea, el término sí, bueno, el concepto el concepto sí, pero la palabra no. Pero bueno, en términos generales, entonces, ¿qué es resiliencia? Para dar entrada a este tema, pues es una aptitud que adoptan algunos individuos que se caracteriza por tener una postura de superación ante la adversidad, ¿no? Ante alguna situación que nos acontece en nuestra vida, que a todos, asumo, nos ha pasado alguna situación de caos, de crisis, de preocupación, de estrés, adversidad, etcétera. Pero tomar esta actitud o esta postura de superación es lo que nos lleva a este término de resiliencia y que finalmente la resiliencia pues va a fomentar nuestro bienestar. Oye, pero ¿es entonces aptitud o actitud? Aptitud, y lo cual desemboca en una actitud ante la vida. Ok, muy bien. Bueno, entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy, Diana. Sí. Así que vámonos ya rápidamente al primer corte para empezar a hablar de lleno del tema de hoy, que es resiliencia. Y ya regresamos para empezar a hablar de resiliencia. Y bueno, vamos primero con la parte teórica, didáctica, que viene siendo definir que resiliencia es un término que, de acuerdo a lo que yo investigué, Mike, deriva del verbo en latín resilio o resilire, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Pero tengo entendido que tú tienes otros datos. Claro, yo tengo otros datos. Chiste local mexicano. En el diccionario de la Real Academia, aquí en línea, lo estoy consultando, porque yo esa es la impresión que tenía y por eso no me gustaba esa palabra como tal, que viene del inglés resilience. O sea, ¿es una palabra adoptada? Ajá. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no tenemos una palabra en español? Porque según yo lo que sabía y lo que estoy viendo aquí, deriva del inglés. Pero a su vez deriva del latín, pero bueno. Entonces, sí viene del latín, aunque la prestamos directamente del inglés. Pero bueno, uh-huh. En ingeniería, esta palabra o la parte de resiliencia se usa para describir la capacidad de un material para recobrar su forma original después de haber sido deformado por una presión, ¿no? Entonces, esta capacidad de recobrar su forma original, como de volver a la normalidad, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros nos vamos a estar refiriendo a resiliencia como esta aptitud del ser humano, ¿no? Que va a ser sobreponerse a estos momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual o inesperada, como ya lo comentábamos al inicio de esta adversidad. Encontrar un equilibrio entre pues, el estrés o la situación o las emociones estresantes o de malestar que se están viviendo ante cierta situación y la habilidad para hacerle frente a la situación sobre todo, ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos o que desarrollamos los seres humanos para sobreponernos a periodos de dolor emocional y traumas, ¿no? Como te decía, después de una situación difícil, después de una situación complicada, poder pasar por diferentes emociones de miedo, de preocupación y finalmente de tristeza y poder convertir ese dolor en una virtud o en un aprendizaje, uh-huh. Eso sería prácticamente la resiliencia, ¿no? Okay. Y con resiliencia también pues vemos valores o aptitudes relacionados con la fortaleza, con la resistencia, con la entereza, también mucho la autoconfianza, la flexibilidad y orientación al logro, porque pues muchas veces las cosas no van a salir exactamente como nosotros esperamos. No esperamos que algún familiar se enferme o no esperamos tener alguna situación adversa, pero finalmente pues así es la vida, altas y bajas. Si fuera línea recta como los latidos del corazón, pues ya estaremos muertos, ¿no? Entonces, esta capacidad de ¿cómo te diré? Como de surfear las olas, de surfear las altas y las bajas y tener esta
flexibilidad de adaptarnos al cambio y de sobreponernos a las situaciones complicadas es lo que nos va a permitir desarrollar en nosotros mismos esta resiliencia. Muy interesante. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos, Max. Si te fijas, estamos aquí un poco nostálgicos, melancólicos, hasta el ambiente es como de sí puedo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. También se dice que en el aspecto de resiliencia, Mike, muchas veces es desconocida por el individuo. O sea, yo no sé qué tan resiliente soy hasta que tengo que serlo. Claro. Hasta que aparece una situación difícil que pues tengo que atravesar por ella porque no me queda de otra, porque la tengo enfrente de mí, y entonces es aquí cuando descubro qué tan fuerte soy o qué tan resiliente soy, ¿no? Hay una frase que también he visto en internet que dice, ¿hasta qué miedo sabías que eras valiente? ¿No? Entonces aquí es hasta encontrar una situación difícil puedo descubrir qué tan resiliente soy, que a lo mejor ni sabía que era tan fuerte o que era tan flexible o que era tan resistente o que tenía tanta confianza en mí mismo, ¿no? Y en un principio, cuando se estudió esta aptitud, se pensaba, o los investigadores pensaban que era una condición innata del ser humano, o que tenía algún gen de resiliencia o algo que traías de nacimiento, pero ya después estudios identificaron que no, que afortunadamente los resilientes no nacen, sino que se hacen. Y eso pues nos da cierta tranquilidad de que yo lo puedo desarrollar a lo largo de mi vida, ¿no? Claro. Y también actualmente pues los investigadores entienden la resiliencia como un proceso incluso comunitario y cultural. O sea, ahorita vamos a ver que también qué tan resiliente soy también puede depender de los factores que tengo a mi alcance, el contexto en el cual estoy. Esto me hace pensar, Diana, como reflexionar o incluso, bueno, hasta recordar, ¿no? Que las ocasiones en donde yo me he rodeado de personas, por ejemplo, que les gusta quejarse, ¿no? Pues ha habido, digo, de todo. He convivido con gente de mucho tipo. En algún momento yo me juntaba mucho con gente que se quejaba demasiado, a mi juicio, y entonces pues yo también me quejaba. O sea, es como dicen, eres el promedio de las 5 o 6 personas con las que más te juntas. Sí, porque se contagian, ¿no? Se adoptan esos ciertos comportamientos y obviamente tú también transmites algo a los demás, ¿no? Entonces, cuando he estado rodeado de personas que son más positivas, que ven cómo sí lograr las cosas y eso, o sea, eso pues también me ha contagiado, ¿no? Entonces, ahorita que comentas esto de esta parte del entorno, ¿no? Pues me viene a la mente eso, que según de quienes estamos rodeados, podríamos estar más propensos a desarrollar la resiliencia o menos propensos, ¿no? Según. Sí, totalmente. Y digo, más adelante vamos a platicar, pero ser resiliente no es solo ser positivo, ¿no? Involucra muchas más cosas, ¿no? Y ahorita vamos a platicar de eso, pero sí tiene una pizca de positivismo, de saber que las cosas son impermanentes, ¿no? Lo único permanente en este mundo es la impermanencia, ¿no? Entonces, saber que lo que estoy viviendo ahorita posiblemente no lo entienda, posiblemente tenga una razón o no tenga una razón, pero que va a pasar. Tanto lo bueno como lo malo va a pasar. Y el poder, sobre todo en las situaciones que no son de nuestro agrado, que son adversas, el poder salir airoso o salir pues victorioso, no sé si llamarlo así, nos da... Incluso nos provee de más confianza en nosotros mismos, ¿no? Ver al pasado, ver que estuvimos en una situación de caos, de crisis y que salimos victoriosos, o sea, lo que no te mata te hace más fuerte. Claro, ¿no? Que aquí sería como algo, pues, alejado de, iba a decir opuesto, pero tal vez no es opuesto como término, pero sí algo alejado del victimismo, ¿no? O sea, porque en el victimismo tal vez no puedo desarrollar los recursos o no me doy cuenta de los recursos que tengo para afrontar las situaciones y me quejo y a lo mejor no tengo esta actitud de la que, bueno, como lo has estado describiendo. Sí, y en el victimismo a lo mejor no alcanzarías a ver las oportunidades o las salidas ante esa situación de crisis o simplemente no te harías consciente de las fortalezas que tú tienes para poder salir de esa situación. Claro, a lo mejor querría renunciar en vez de
afrontar y salir adelante de esa Digo, situación, ¿no? y yéndome así al peor de los escenarios, o sea, teniendo una situación difícil de crisis, podrías optar por un suicidio, ¿no? Al no Claro. ver una salida o al no ver una posibilidad de que esto que está sucediendo actualmente mejore. Entonces, esta capacidad de resiliencia nos hace volvernos más fuertes y nos hace salir de esa crisis, de esa situación adversa. Y sí, claro, volvernos, incluso puedo decirlo, hasta más sabios, ¿no? Porque de cualquier situación, pues, se obtiene este aprendizaje. ¿Sabes cómo yo también lo veo un poquito? Como el ave fénix, Ah, ¿no? sí, claro. O sea, renacer de la ceniza, o sea, de la situación más catastrófica que pueda suceder, el tener la capacidad como ser humano de renacer, de reinventarte, de, como te digo, de más sabio, de más inteligente, de más confianza en mí mismo, para mí es como, lo podría poner como esta analogía de la mitología del ave claro. fénix. Sí, muy buena, muy acertada. Bueno, ya tengo aquí como que recuerdos de situaciones. De haber en las sido que el ave fénix, de renacer de o entre sea, las de haber- cenizas. Ahorita nos vamos Pero a bueno, platicar. ahorita hablamos de eso. Ajá. Te voy a dar unos ejemplos o vamos a platicar de ejemplos, también dame a los que a ti se te ocurran, de personas famosas, científicos, etcétera, que tú consideres que hayan sido resilientes. Yo te voy a poner el primero. A ver, Stephen Hawking. Si ubicas quién es, ¿no? Claro. Este científico, bueno, sí, quién era porque ya falleció, científico, físico, etcétera, que bueno, tenía una enfermedad degenerativa que padecía, bueno, la padeció creo que más de 30 años de su vida. sí, desde que estaba creo que estudiando en la universidad o no sé. Y él bien estaba, chavito. sí, paralizado de pies a cabeza, ¿no? Siempre, bueno, en las fotografías aparece él con su silla de ruedas. También tuvo una traqueotomía que dañó sus cuerdas vocales. Entonces, una máquina era la que traducía lo que él quería decir. Y en esa situación, pues a lo mejor muchos de nosotros es cómo, ¿no? ¿Cómo vives esa vida? Y eso no fue un impedimento para que él pudiera desarrollar todas las teorías y todos los, pues sí, el conocimiento en cuanto a física que él pudo desarrollar. O sea, el estar, pues sí, paralizado de pies a cabeza no lo detuvo, Claro, ¿no? sí, Y es sí. cuando ves ahí la entereza del ser humano de por más situación adversa en la que esté, todavía puedo seguir adelante y todavía puedo ser una persona productiva y que genere y que sume en este mundo. Vientos, así, Muy ya, bien. levanto mi mano Claro. en señal de poder. ¿Tienes tú alguno, Mike? ¿Algún ejemplo que quieras compartir? Bueno, ahorita me vino a la mente un libro, El hombre en busca de sentido de Víctor. Frankl. Pero la verdad es que me vino ese nombre porque me estaba tratando de acordar del título de una película. Pero bueno, me vino ese nombre y ahorita me acordé, ¿no? De que habla su experiencia pues en un campo de concentración y cómo, pues, bueno, toda su vida cambia y cómo el hombre, pues, busca algo que le dé sentido a su vida, ¿no? Y cómo, bueno, ahí cuenta toda su experiencia. Es un muy buen libro también como para reflexionar cuando lo leemos. A mí me gustó mucho. Entonces, bueno, ese es ahorita el que me acordé porque no me acordé del título de la película que te quería Pero decir. es muy, muy buen ejemplo, ¿no? Como todas aquellas personas que salieron de los campos de concentración, la capacidad de volver a retomar sus vidas, un aspecto de la resiliencia. Claro. Yo te digo otro, Nelson Mandela, ¿no? Sabemos claro, que sí. él estuvo 27 años en prisión, simplemente por alborotador y por tener ideas radicales. Ajá. Entonces, se dice incluso que en ocasiones, cuando se le permitía salir de su celda, él agradecía y daba así los buenos días pues, a sus cuidadores, ¿no? A los policías, a los que estaban ahí, e incluso los bendecía. O sea, digamos que a pesar de estar ahí injustamente, su actitud, su entereza no decayó. Tan es así que se convirtió en presidente de su país a los 76 años. O sea, de estar prisionero. Y tantos años, ¿no? Que estuvo. Y tantos años, y digo, yo diría hoy injustamente, pero pues, bueno, la historia ya dirá otras cosas, pero salir de ahí, recuperar y tener, sobre todo, ¿sabes qué aquí veo? Que tenía un objetivo muy claro. O sea, él tenía una visión, un objetivo muy claro y pasar el tiempo que pasara, como tenía tan claro a dónde iba aquí, qué es lo que él quería para su gente, para su pueblo, ese objetivo muy claro no permitió que se derrotara, que renunciara o que cayera. Y tan es así como te digo, que llegó a ser presidente de su país, ¿no? Claro. Eso para mí es resiliencia.
Ya me acordé, muy buen ejemplo, ¿eh? O sea, sí, creo que sí. Además que ha inspirado a tantas personas. Ahorita ya me acordé del el ejemplo que quería poner, que es basado en una historia real. Hicieron una película que, bueno, seguramente pues le pusieron ahí esos tintes hollywoodescos, ¿no? Pero pues está basado en una historia real de Chris Gardner y la película se llama En busca de la felicidad, ¿no? Con Will Smith, que es una persona que pues tiene un sueño, ¿no? O sea, eso si la viste, si recuerdas, tiene un sueño, o sea, tiene un proyecto ahí y cree que va a hacer negocio pues vendiendo ciertos dispositivos, ciertos aparatos, y resulta que se endeuda por esto y luego pues no los vendía como él esperaba y descubre en su aventura, conoce a una persona que hacía dinero pues en la bolsa, me parece, y entonces bueno, ¿cómo va? Su situación va empeorando, se va su esposa, Sí, tiene que mantener, hasta tocar fondo, y cómo pues a pesar de todo él se mantuvo hasta que finalmente pudo dar ese siguiente paso que lo puso en el camino ya del éxito, ¿no? Que hoy es una persona con mucho éxito, pero pues que tenía que pasar por este internship, ¿no? Sí. Como practicante, como becario en una empresa para aprender y para que entonces le pudieran dar un empleo y bueno, de ahí partir. Entonces, pues se me hace una historia muy inspiradora también, ¿no? Y es que también ahí las crisis, Mike, nos sacan de nuestra zona de confort. Sí, completamente. Nos hacen movernos, ¿no? Aunque sea el miedo lo que nos impulse o la necesidad, pero pues sí, también hace movernos y recuperarnos, porque si no nos movemos nos vamos a quedar en el fondo todo el tiempo. Y a veces, bueno, ahorita recordé una historia que alguna vez me contó alguien, pero sí, o sea, a veces no nos damos cuenta de las capacidades por estar en esa zona de confort y después de una crisis o de una situación difícil, a veces terminamos mejor que como estábamos antes de esa crisis, ¿no? Y por haberla superado. Entonces, sí, porque sacamos, como dices, esas habilidades que teníamos ocultas y que la crisis o la situación nos empujó, ¿no? Si no, nunca las hubiéramos descubierto. Otras situaciones de resiliencia, Mike, voy a poner dos, pues todos los refugiados, ¿no? Hablando de Siria, de alguna otra guerra, pues el querer salir de su país para tener una mejor vida, incluso los migrantes que se van de Sudamérica tratando de cruzar a Estados Unidos, o sea, o de aquí de México, se abandonan todo, todo, deciden dejar casa, familiares, o sea, es abandonar todo para tratar de encontrar algo mejor con la posibilidad de morir en el intento. Claro, sí. ¿no? Sí. Pero ese anhelo y esa capacidad también de recuperarse y de querer salir adelante a pesar de todo, para mí es un ejemplo de resiliencia. Y otro sería los atletas paralímpicos, ¿no? O sea, hay veces que veo un juego de básquetbol de estos atletas que están en silla de ruedas o de los corredores que tienen a lo mejor una pierna amputada, ya tienen una prótesis. Sí. Entonces yo digo, wow, o sea, la verdad sí son historias que me maravillan, que a veces digo, ¿cómo ellos sí y yo no? Pero justamente pues posiblemente porque encontraron esta motivación, tocaron esta crisis o estuvieron en esta crisis que los impulsó a decir, yo aquí no me quedo, yo de aquí subo. ¿Sabes? Me recuerda, por ejemplo, a los alpinistas, ¿no? Que, pues, en los que se van, por ejemplo, al Everest, ¿no? Que suben, o que suben montañas difíciles, no nada más el Everest, ¿no? Pero montañas difíciles y que bajo esas condiciones, pues luego se congelan alguna parte del cuerpo, por ejemplo, los dedos de los pies, ¿no? O los pies, y entonces que pierden partes de su cuerpo y que aún así siguen y llegan a la meta. Y entonces, bueno, ha habido personas que sin piernas han conquistado las cimas de montañas, ¿no? Creo que el Everest. La voluntad humana no tiene fronteras. Sí. Bueno, Diana, vámonos a un corte y regresamos para hablar, para poner nuestros propios ejemplos. ¿Te parece? Sí, ahora ya vamos a sacar nuestros ejemplos. Muy bien, regresamos. Bueno, Mike, pues vámonos con nuestros ejemplos para demostrar que hemos sido unas personas resilientes. Muy bien. ¿No? A ver, Diana, platícanos. Yo creo que la mía, la más grande, pues es el embarazo a los 15 años.
O Ajá. sea, porque sí, durante esa época, muchos comentarios, muchas ideas, muchas creencias que me fui creyendo, valga la redundancia, Ajá. que se fueron afianzando en mí, de las niñas que se embarazan ya no salen adelante, ya echaron a perder su vida, o bueno, ya echaste a perder tu vida, ya nadie te va a querer. Entonces, realmente fue una época donde me sentí totalmente vulnerable, totalmente impotente para mí. Bueno, y aparte, no solo el embarazo, sino toda como esa relación que después ya fue una relación muy tóxica, donde incluso hubo un poco de violencia familiar, donde sí, ya hubo golpes, donde ya una vez me partieron el ojo y tuve que ir a urgencias a que me cosieran la ceja. O sea, creo que esa etapa de mi vida, específicamente, no solo el embarazo, sino como esa etapa de mi vida, Ajá. un par de años, para mí sí ha sido el tocar fondo. Esto es como la peor versión de mí o la peor historia de mí. Y tener esas creencias de que pues es lo que me tocaba vivir y de que ya no iba a salir adelante y de que ya había echado a perder mi vida y de que ya nadie me iba a querer y de que bla, 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 era para mí el fondo. O sea, Ujú. y para mí sí dije, bueno, si ya estoy tocando el piso del fondo, pues lo único que me queda es salir de aquí. Entonces creo que ese es mi ejemplo más grande como de vida, de donde pude adaptarme y ser resiliente. Y bueno, aquí estoy el día de hoy fungiendo como mal ejemplo para que no hagan lo que yo hice. No, no, ¿Tú, no. Mike? Muy buen ejemplo el tuyo, ¿no? Creo que, imagino que debió ser muy difícil y aunque luego bromeo contigo y te digo que sí, que sirves de mal ejemplo, bueno, creo que también eres un buen ejemplo de superación y eso te lo digo de corazón. Gracias. Bueno, ¿qué ejemplos? Uno, el que más, bueno, un par, uno tal vez cuando me vine a vivir a Querétaro, porque yo no quería salir de donde vivía, era muy feliz en mi pueblito en las montañas, y bueno, salí aquí a Querétaro, a la ciudad, y eso fue algo que fue difícil para mí, y me resistí y me hacía la víctima, como dicen los memes. Pero bueno, finalmente lo acepté y la verdad es que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero hay un ejemplo que bueno, es más reciente, tiene algunos años, y algunas veces he platicado un poco de eso, pero bueno, haber quedado en bancarrota, en quiebra, ¿no? Haber, pues todo lo material, como dice Gloria Trevi, lo Todo material lo todo lo perdí en el perdí. recuento de los daños. Así es. Entonces, bueno, fue una situación complicada porque aparte, pues yo me identificaba como que ya mi éxito y lo que he logrado y mi como que cierto nivel y todo, y de repente perderlo, pues no solo era perder esas comodidades, sino era perder quién era yo, ¿no? La persona que había logrado Claro. esos éxitos. Entonces, bueno, esa fue una situación muy difícil, muchos meses, y lo platicaba hace poco con una persona de mi equipo, y íbamos a un viaje a otra ciudad porque, bueno, y entonces ahí platicamos de muchas cosas durante estas 3-4 horas de trayecto, y yo le decía que me sentía como si estuviera en exámenes finales. Cuando estás en exámenes finales, que no estudiaste mucho o estudiaste poco, no sabes, pero ya tienes que entrar al examen, y entonces, pues ni modo, a ver cómo te va y haces ese examen, pero sales y sabes que al rato o al otro día tienes otro examen, entonces medio puedes estudiar, o sea, que no sabes cómo te va a ir, ¿no? Sientes que estás como mal, bueno, así se sentía yo, como no haber estudiado lo suficiente o no estar preparado para el examen, pero ya tenía el siguiente, entonces no podía estudiar, o sea, no tenía tiempo, no tenía margen, ¿no? Y entonces el siguiente examen y el siguiente, pero así me sentía, o sea, ese es como con lo que yo lo comparaba. Como abrumado. Como ese Como cuando estrés. te revuelca la ola. Sí, Que viene sí, la sí, otra sí. y todavía no te recuperas de la primera. Sí, exacto, ¿no? Y o sea, ya sentía ese estrés que se siente, como ese estrés de pico así en los exámenes, pero todo el tiempo. Yo decía, es que llevo 6 meses en Exámenes finales y siguen más y no sé cuándo va a terminar. Así me sentía, ¿no? Y entonces yo no veía La o luz sea, al final del exacto, túnel. ¿no? O sea, no sé, pero pues de alguna forma decía, bueno, pero a ver, todos los días iba a la oficina, todos los días me paraba temprano, aunque no tenía ganas, pero me paraba temprano, iba a la oficina, porque decía, si me quedo aquí, no voy a resolver ninguno de los problemas que tengo, que son muchos, y me voy a sentir peor. Entonces dije, tengo cero energía, pero
Pero lo peor que puedo hacer es quedarme aquí. Entonces, pues seguía yendo a la oficina, seguía viendo, seguía buscando oportunidades, o sea, me decían, oye, mira, a él le podrían interesar los servicios de la empresa, pues iba. O sea, yo veía cómo le hacía. Entonces, y no sé de dónde sacaba esa fuerza para poderlo hacer. Porque, bueno, no sé, pienso ahorita, si pasara por una situación similar, no sé si tendría esa energía, pero bueno, ya vi que sí. Ya vi Sí. que sí, ¿no? Entonces, y fue mucho aprendizaje. Finalmente, hoy, unos años después, pues estoy en una situación muy diferente. Y además, Claro, ya que abriste una segunda empresa, pues a lo mejor ya no cometiste, espero, los mismos, digamos, pues errores que en la primera vez, ¿no? exacto, hay cosas que Ya ya fuiste no. más cauteloso, más inteligente, más ecuánime. Sí, muchísimo más. Y además, ¿sabes también qué? Que hay cosas que ya no me importan, que antes sí me importaban. ¿Sí? O sea, yo quería tener el carro de tal marca. Ya. Lo sigo deseando, pero no me importa no tenerlo. O sea, y si no lo consigo, o sea, no es algo, ya no me importa lo mismo. Me gusta, sería un capricho, pero no me importa, ¿no? O sea, cosas, sí, sobre todo de quién creía yo que era o cómo me veía yo a mí mismo cuando veía que había alcanzado esas cosas. Oye, esas cosas no me importan. O sea, ahora me importa mucho más, por ejemplo, invertir el dinero en experiencias como En viajes. en viajes. Y, por ejemplo, claro, desde entonces ya me gustaba, ¿no? Pero sí, o sea, me desprendí de muchas cosas. Hay cosas que me dejaron, así literalmente me dejaron de importar o cambiaron mis prioridades. Tal vez sería la mejor forma de decirlo, cambiaron mis Y aquí lo prioridades. interesante también, Mike, de estos dos ejemplos que, bueno, nos pasaron a ti y a mí, es que una vez que sobrepasas esta situación adversa, ¿cómo te sientes, no? O sea, durante la situación, pues, como decías, agobio, preocupación, en la mía, pues, era miedo, era tristeza, era incertidumbre. Pues hasta te autoestima, seguramente. Claro, La mía también en mi autoestima, claro, experiencia, sí. totalmente, porque, bueno, yo me sentía señalada, porque pues era la niña embarazada, ¿no? Entonces, si tú vas al TEC de Monterrey y preguntas, claro que existe la historia, o sea, hay como la leyenda urbana y pues sí, resulta eras que tú? soy yo, ¿no? Resulta que soy Sí. yo, entonces, claro que las emociones involucradas en esa situación adversa, pues no son emociones de bienestar, no son de malestar. Claro, o sea, ¿qué emociones? Pues bueno, por ejemplo, vergüenza. Vergüenza, una, ¿no? culpa. Culpa, miedo, ¿no? En Tristeza, fin, impotencia. claro. Pero una vez que sobrepasas esa situación adversa, ¿cómo te sientes? En paz. En paz, exacto, sí es la palabra. Yo me paz. sentí empoderada. Así de, claro que pude. De hecho, para mí sí fue un detonante. Para mí, no, como dices, no sé qué me ayudó, mi voluntad, mi contexto familiar, todo, y decir, no, ¿creen que no puedo? Watch me, obsérvenme. O sea, esas ganas de todo lo que están diciendo, no es, o para mí no va a ser, ¿no? Y seguir estudiando, claro, todo el apoyo, etcétera, etcétera. Pero para mí sí nacieron como esas ganas o esa voluntad que te puedo decir que nació aquí como del plexo solar, de la boca del abdomen, de decir, claro que no, o sea, esta no va a ser mi tumba, ¿no? Esas emociones para mí como de empoderamiento, de preocupación, pero finalmente ya hoy en día que estoy, pues ya en la situación que estoy el día de hoy, es como un agradecimiento porque pues claro que fue una lección de vida. Claro, y además tienes una hija. Exacto, una muy grandota. hijota, Una hijota. Algunos otros ejemplos, estos ya no me sucedieron a mí, pero también los quería traer a ¿Al primo de un amigo? Al primo de un amigo. Por ejemplo, a mi hija la expulsaron de la escuela, ¿no? Entonces, pues el salir de una y ya no saber a dónde ir y buscar otra, pues a lo mejor puede ser. Es como un fracaso escolar. Ajá, ¿No? claro. Un fracaso escolar y a una edad, niños, jóvenes, adolescentes, pues puede ser una situación que claro que les pegue en su autoestima, Claro, ¿no? Un sí, fracaso sí. escolar. También, obviamente, el fallecimiento de algún ser querido y aquí, pues, a lo mejor mi esposo perdió a su mamá, una tía perdió a su hija y yo creo, no estoy segura porque no lo he vivido, como lo he comentado, que el fallecimiento de algún ser querido pues es de las situaciones más adversas que uno puede vivir, ¿no? Este duelo. Claro. Y yo la verdad es que lo voy a poner de buen ejemplo a mi esposo. Bueno, su mamá falleció cuando él era joven, pero él
o sea, yo como lo veo es que pudo tener dos caminos. O sea, tirarse ahora sí que a las drogas y al alcohol y a la depresión, Ujú. pero él lo sacó por medio del deporte, ¿no? El deporte fue como su lugar de catarsis, de donde sacar todo este dolor. Y afortunadamente es una persona de bien el día de hoy. Deportista. Ajá, y yo le admiro pues esa resiliencia, ¿no? Como ser humano de a pesar de haber sufrido una situación así, pues, boom, ¿no? Salir adelante, ¿no? Claro. Un saludo. Sí, un saludo. También, por ejemplo, la recuperación de alguna enfermedad. Igual conozco a era ex compañera de trabajo que había tenido cáncer y que ella dijo, yo voy a hacer todo lo necesario para recuperarme, porque esto no va a ser mi tumba, esto no me va a matar. Y la verdad es que también le tengo muchísimo respeto y aprecio de que incluso dejó su trabajo, o sea, hizo un cambio de vida total, así radical, igual salió del corporativo en donde trabajábamos y me parece que ahora tiene un kinder, o sea, hizo un cambio de vida, pero ella dijo, esto no me va a acabar, de aquí para arriba. Y sí, la verdad es que no te puedo decir que ya se curó, porque no sé si es completamente curable, pero ya está estable, vive su vida normalmente. Entonces también aquí lo veo como esta habilidad de resiliencia, de salir adelante ante una enfermedad, pues, que todos sabemos es destructiva. Claro, no, sí. Yo creo que podemos podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Si nos lo proponemos, de ver esos ejemplos de cómo la gente supera esas adversidades y cómo tiene más capacidades, o tenemos, de la que a veces pensamos, ¿no? Y a veces, bueno, ahorita recuerdo lo que hablábamos un poquito al inicio, Diana, que dices, no solo tiene que ver con el optimismo, con que pensar necesariamente que las cosas van a salir bien o van a salir como yo pensaba, sino más bien aceptar lo que está sucediendo y vivir con eso, con esa nueva realidad, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Así es. Y por eso, Mike, vamos a Sí, no, por esto mismo vamos a platicar de qué caracteriza a una persona resiliente. Pero antes de eso, nada más te quiero dar un dato curioso. A ver. Así porque lo busqué, lo vi en internet y dije, esto está interesante. Que también hay resiliencia ambiental. Ese es mi dato curioso. Y esta resiliencia ambiental o ecológica es justamente la capacidad que tiene un determinado sistema ecológico como para recuperar el equilibrio después de haber sufrido una perturbación. Por ejemplo, Chernóbil. Ah, claro, ok, sí, buen ejemplo. ¿No? Sí, O sea, exacto, es una catástrofe, un desequilibrio ecológico, ya sabemos más o menos qué es lo que sucedió, ahí la explosión, todo. Y después Chernóbil, si tú ves fotos al día de hoy, empieza a recuperarse la fauna y la flora. Sí, que hay incluso, o sea, he visto fotos de lobos, que poblaciones de lobos que no solo se recuperaron, sino como que empiezan a repoblar. Ajá, ¿no? exacto, ¿no? Bueno, pues también hay resiliencia ambiental. Digo, ahora... Tengo dime. Otro ejemplo, ahorita que hablas de eso, de resiliencia ambiental. Vi hace poco un video era un video sobre autos y todo esto, ¿no? Pero la persona estaba en California, el video era en California, y pasaron como por las afueras de alguna ciudad, y estaba muy, muy bonito, como el pasto, los árboles y todo, sobre todo el pasto, no había muchos árboles, pero sí el pasto así muy verde, y estaban como que saliendo las plantas y todo eso. Y una persona del video le decía a la otra, oye, qué bonito está aquí. Y dice, sí, y hace unos meses, pues esto es parte de lo que se quemó, de los incendios que hubo en California. Entonces, como sí, la naturaleza, pum, se recupera. Es resiliente también. Y ahora que pasó aquí en México el derrame de ácido por sulfúrico, sí, por Grupo México. Uh-huh. Pues vamos a ver qué sucede. La verdad es que yo al día de hoy no sé cuál ha sido el impacto y esperemos que también haya resiliencia ambiental. Pero bueno, vámonos ahora sí con qué caracteriza a una persona resiliente, Mike. ¿Sale? Si se te ocurre alguna otra, vamos ahí compartiéndolo. Okay. Entonces, ¿qué caracteriza a una persona resiliente? Que son conscientes de sus potencialidades
y limitaciones. O sea, sé cuáles son mis fortalezas, sé cuáles son mis debilidades, sé cuáles son mis habilidades y prácticamente tengo autoconocimiento de mí mismo. O sea, sé hasta dónde puedo llegar, sé lo que soy capaz de hacer. Ujú. Y obviamente esto también fomenta mi autoestima y gracias a esto pues puedo trazarme pues metas, puedo luchar por mis sueños, por mis necesidades, porque pues sé qué recursos tengo para poder cumplir lo que quiero, ¿no? Y aquí también, o sea, eso de tanto de las capacidades como de las limitaciones, creo que es muy importante para no caer en la ingenuidad y pensar, no, sí, yo lo puedo todo, y entonces meterse en otro problema más grande, ¿no? Que a veces, bueno, en mi caso, Sí, pues la me famosa... metí en problemas por tampoco saber qué límites tenía, ¿no? Entonces, pues fui demasiado, a lo mejor, no ambicioso, tal vez la palabra, no sé. ¿Ingenuo? Ingenuo, sí, de pensar, dije, sí, no importa, sí, ahí sobre la marcha voy a aprender cómo hacerle. Lo resolvemos. Sí, o sea, y hay problemas que pude haber evitado, que ahora he evitado siendo consciente de sus límites. Ahora, que eso no quiere decir que en otro momento no pueda desarrollar los recursos para sí poder eso, ¿no? Pero sí saber hasta dónde dar esos pasos, ¿no? Creo Claro, que es para muy importante. no cavar más profundo el hoyo. Exactamente. Básicamente. Creo que mejor no lo puedo haber dicho. Para no cavar más profundo el hoyo. Exactamente. Y esta parte de ser conscientes de mis habilidades y mis limitaciones, como dijimos, tiene que ver con el autoconocimiento y también lo pueden escuchar en el podcast número 14 de inteligencias múltiples, sobre todo relacionándonos o refiriéndonos a la inteligencia intrapersonal, conocernos a nosotros mismos. Muy bien. Siguiente, ¿qué característica? Siguiente, bueno, está relacionado, pero es el confiar justo en mis capacidades, ¿no? O sea, ya que soy consciente de mis potencialidades y de mis limitaciones, pues realmente confiar que lo que sí puedo hacer, que mis habilidades y mis capacidades son suficientes para resolver algo, pero es importante reconocer que también puedo pedir ayuda, ¿no? Sí, Reconocer que a veces yo solo no voy a poder con esto. Y fíjate que ahí sucedió algo muy chistoso una vez que trabajaba. Bueno, no chistoso, no es una el vez que adjetivo. sí, porque nada más has trabajado No, una vez. bueno, cuando... el punto, que me dejaron una actividad que era muy grande, o sea, era muy, muy, muy grande, era mucho tiempo, se requería mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Y llegó un momento que sí levanté la mano y dije, no voy a poder sola, ¿no? Y así cuando tengamos, digo, este es un ejemplo muy burdo, pero cuando tengamos alguna situación de adversidad, se vale decir, no puedo con esto sola, no Claro. puedo, necesito ayuda y entonces soy consciente de que mis limitaciones no me permiten salir completamente de esta situación y pido ayuda. Uh-huh. Me recuerda que sí, nos contaste esa anécdota, creo que de fin de año, por ahí así, Ajá, ¿no? sí. Y sí, y esto, pues humildad, ¿no? Humildad para saber, pues no puedo, no, porque a veces pues, esa arrogancia o ese ego que traemos que no nos deja decir no puedo, pues es también lo que nos mete en problemas o lo que nos puede dificultar salir de ellos, ¿no? Totalmente. También una característica que tienen las personas resilientes es que son creativas, buscan opciones para salir adelante, ¿no? Como el ejemplo que nos dabas de En busca de la felicidad, bueno, que el señor se puso a vender cierto objeto y si ese objeto no funcionó, bueno, entonces me meto a hacer otra cosa. O sea, busco opciones, posibilidades, puertas, incluso puedo preguntar, o sea, tantas cosas, ser creativa para salir de donde estoy, ¿no? Y aquí leí una pues analogía que me pareció interesante que dice que estas personas que son creativas entienden que un jarrón roto ya nunca volverá a ser el mismo, pero hará un mosaico con los trozos rotos, ¿no? Y es esta parte de transformar esta experiencia dolorosa en algo útil, como dijiste, en algo que tenga aprendizaje, como lo que tú aprendiste, ¿no? Así que echando a perder se aprende. Echando a perder, claro. ¿No? Y si vieras cómo he echado a perder. No sé si he aprendido tanto como lo que he echado a perder, pero bueno, ahí estoy en el camino. Oye, me acordé de un libro que tengo aquí y fui por él y estoy tratando de encontrar ese capítulo. Pero hay un libro que se llama Los Principios del Éxito de Jack Canfield, que en su momento no sabes cómo me ayudó también en ciertos momentos de dificultades, en donde, bueno, también estuvo presente la resiliencia. Y son, ya lo he citado en algún momento, pero me acuerdo que hay un capítulo en donde dice que hubo una crisis en algún lugar de en Estados Unidos, ¿no? Y un vendedor de autos empezó a hacer cosas diferentes.
empezó a hacer cosas diferentes para vender autos, eran autos de lujo y entonces se fue a como a los clubs de golf, se fue a este tipo de lugares donde había gente con mucho dinero y les prestaba los coches y entonces las personas se veían en su auto nuevo y empezó a vender más en esa situación que antes de entrar en esa crisis. Okay. Uh-huh. O sea, antes de la crisis pues tenía un nivel de ventas X determinado, hubo la crisis y entonces se movió para hacer las cosas diferentes, empezó a hacer esas cosas diferentes y empezó a vender más de lo que vendía previo a esa crisis. Entonces, bueno, sí, la creatividad definitivamente un recurso invaluable. Que nos ayuda a salir de esa situación. ¿Qué más características? Pues las personas asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Uh-huh. ¿Sigues buscando en tu libro, Mike? Sí, aquí tiene cosas interesantes, pero bueno, ya. Bueno, entonces, otra característica es que asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Como te digo, entienden que todo es impermanente y que las crisis pueden ser una oportunidad para generar un cambio, para salir de la zona de confort, para aprender y para crecer. Entonces, cuando se enfrentan a una adversidad, la pregunta es, ¿qué puedo aprender yo de esto? Sí. Mira, hay otro principio del éxito, perdón, pero es que me quedé aquí, que dice, sienta miedo, pero hágalo de todos modos. Ay, o sea, está bien tener miedo, y es de lo que hemos hablado. Válido. No es negar las emociones, no es decir, o sea, tienen una función, pero que eso no te detenga, más bien que sea un recurso para que lo logres. Ok. ¿Ya te puedo decir otra característica? Ya me puedes decir otra característica. Muy bien. Practican el mindfulness o conciencia plena, pero esto lo hacen sin ni siquiera, a lo mejor sin ni siquiera saber que lo están practicando. Haciendo, claro, exacto, sí. O sea, inconscientemente. O sea, a lo que me refiero por esto es que están presentes, viven el aquí, viven el ahora y tienen una gran capacidad de aceptación de lo que está sucediendo en este momento. Simplemente se quedan en el sucediendo. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que hay. Me quedo en este momento sin echar a volar mi imaginación de todas las posibles peores situaciones que vendrían en el futuro, ¿no? La capacidad también de disfrutar de los pequeños detalles, o sea, seguir asombrándose por la vida, fomenta y desarrolla esta capacidad de resiliencia. Y también, a pesar de lo que decíamos de ser optimistas, que sí necesitamos tener una pizca de optimismo, sí, hay que ver la vida con objetividad, ¿no? Como decía, rodearnos de personas que tienen una actitud positiva, que tienen una actitud de alcanzar nuestros logros y no una de victimismo o de derrota, ¿no? Claro, porque es que a veces, que creo que es una cuestión también cultural, una cuestión de nuestros modelos mentales, pero decimos, no, es que ser realista, la situación está muy mal, ¿no? O sea, a veces pensamos que ser realista es ver las cosas negativas. Pero a ver, si somos realistas, si somos objetivos, pues también están los recursos, también están las cosas por las cuales vale la pena seguir, las formas en las cuales podemos conseguir eso que estamos buscando conseguir. O sea, la objetividad creo que nos puede llevar a darnos cuenta que hay cosas que están ahí, recursos que están ahí, ¿no? Con los cuales podemos superar también las... Sí, y si soy objetivo y soy realista, digo, ok, veo las cosas tal, me doy cuenta que solo no puedo y entonces busco también ayuda de los demás, que es una característica también de las personas resilientes y que lo podemos ver también en el capítulo 37 de Factores Protectores. Tenemos herramientas, tenemos contexto, familia, amigos, grupos de apoyo que nos pueden ayudar a salir de esta crisis, ¿no? Otra característica de las personas resilientes es que no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones, o sea, desarrollan su inteligencia emocional. Punto. Se tiene que decir nuevamente y se dijo, ¿no? O sea, no se centran en querer cambiar la situación, porque la situación es como es, se está dando como se está dando. Sin embargo, el poder tener este control o esta regulación de las emociones, fomentar su expresión emocional, o sea, decir cómo se sienten, por lo menos libera la válvula de presión. Claro. Y esto nos lleva al siguiente punto que tienen las personas resilientes, que es que escuchan el podcast de Expresar Emociones. Claro, es esta característica de las principales, ¿no? Bueno, estas personas ya también comentamos que son flexibles ante los cambios, no como tú, Mike, que cada vez eres más reacio a los cambios. Que hablábamos antes de empezar a grabar esto de mi resistencia a los cambios. Son flexibles ante los cambios sí, tienes razón. y ante la impermanencia.
Son tenaces con sus propósitos, como hablábamos de Mandela, que tenía un objetivo muy, muy, muy específico y tienen esta motivación intrínseca, que también ya la platicamos en el capítulo 46 de inteligencia emocional y motivación. Entonces, esta motivación, este propósito, esta visión, pues obviamente los ayuda a mantenerse firmes y a luchar por lo que se proponen. Así tengan que esperar 27 años en la cárcel para poder continuar con su propósito de vida, Wow. ¿no? Y también otra característica es que afrontan la adversidad con humor. La risa, Mike. La risa yo creo que merece un capítulo, luego pensaremos. Sí, pero sí. son capaces de reírse de la adversidad, y sacar una broma de sus desdichas, ¿no? Ya, cuando estoy ahorita dando clases ahí en el TEC, pues sí, de repente hay profesores que me dicen, ay, entonces tú eras la que de la historia de que se embarazó, y yo sí era yo. Y ya me dicen, ¿pero por qué? O cuéntanos, dijo. Y ya la verdad es que, pues sí, ya me río de mí misma y digo, bueno, pues es que no tenía otra cosa que hacer. Dije, estaba aburrida, ¿qué hago? Ah, pues hijos, ¿no? O sea, pues sí, ya después de todo lo aprendido, esa capacidad de afrontar la adversidad con humor es lo que también nos ayuda a salir adelante y a desarrollar esta resiliencia. Muy bien. Y bueno, Mike, ¿qué te parece si nos vamos a una corte para irnos a nuestro último bloque? Porque ya nos andamos pasando de tiempo. Entonces regresamos. Y continuamos en el episodio de hoy sobre resiliencia y vamos a hablar en este tercer y último bloque, Diana, acerca de qué. De resiliencia. Muy bien. No, quiero platicar un poquito acerca de la resiliencia en adolescentes y niños, porque bueno, la verdad es que muchos de los ejemplos que damos pues, son de adultos o de cómo nosotros ser más resilientes, pero ¿cómo podemos desarrollar o fomentar la resiliencia en adolescentes y niños? Que es muy importante como parte de su desarrollo. O sea, simplemente es necesario explicar a los niños, a los adolescentes, qué es la resiliencia y cómo desarrollarla, ¿no? Si queremos que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, etcétera, etcétera, afronten las dificultades de la vida que evidentemente van a tener, o sea, claro, sí, evidentemente van a tener por más que los queramos proteger, es importante para construir un apego seguro. ¿Qué quiere decir? Tener como esta apertura a que los niños y los adolescentes platiquen de sus emociones con nosotros, platiquen de sus problemas con nosotros, no, ¿cómo te diré? No regañándolos, ¿no? Una situación que yo aprendí es que cuando un adolescente se acerca a mí, o en mi caso, cuando mi hija se acercaba a mí, no era luego juzgar lo que había hecho, así de mamá, ¿qué crees? Es que fuimos a la fiesta y estábamos tomando y salimos en el coche y pues sí, resultó que chocamos, ¿no? Si mi reacción hubiera sido primero, ay, ¿cómo se les ocurre? Que no ven que están tomando y etcétera, y les pudo haber pasado esto y cómo se les ocurre y no vuelves a ir a fiestas y estás castigada, ¿tú crees que me hubiera vuelto a platicar algo? Claro, no. Es escuchar desde la empatía y por más ganas que tenga de regañarla, porque lo que hicieron fue una tontería, simplemente escuchar y justamente construir esta confianza de a ver, ¿qué sucedió? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué puedes aprender de esto? ¿Qué puedes sacar de bueno de esto que ha ocurrido? No, pues no, sí, ya no es buena idea de tomar y manejar, ¿no? O la próxima vez tomamos un taxi, tomamos un Uber, ¿no? Que solitos sí vean que fue un error, que fue una situación que se pudo haber evitado, pero que, pues sí, como te decía, echando a perder se aprende, y que de esa situación, que afortunadamente pues no hubo en una catástrofe como el fallecimiento, etcétera, etcétera, se puede aprender algo para prevenir situaciones peores, ¿no? Claro, sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros construir o ayudarlos a desarrollar esta fortaleza ante las situaciones? No sobreprotegiéndolos. A veces creemos que como padres de familia o como adultos, el sobreprotegerlos va a impedir que vivan estas situaciones adversas. Pero la verdad es que lo único que hacemos es limitarlos en sus habilidades e incluso en la confianza de que ellos mismos pueden resolver sus propios problemas.
Claro, y en este ejemplo que das, cuando te está platicando y si tú le empiezas a decir cómo se les ocurre, también lo que estás evitando es una reflexión, ¿no? Uh-huh. Y si escuchas con atención y empiezas a hacer como más esas preguntas, como decías, ¿no? Bueno, a ver qué aprendes, ¿no? O sea, cuáles son los riesgos, etcétera. O sea, permitir que haya esa reflexión, pues hay ese aprendizaje, ¿no? Recordemos que hablamos en el episodio 4 sobre emociones, reflexión y bienestar. Entonces, sí, esa falta o más bien, ese escuchar con empatía, que también hablamos de la empatía. Capítulo 60. Ajá, pues permite abrir espacios de reflexión, que si te empiezo a regañar y si te empiezo a decir que lo que hiciste mal y señalar tus fallas, pues no abro esos espacios, ¿no? Al contrario, la confianza se ve disminuida o se ve afectada y entonces pues ya mejor ni te digo y entonces no se abren estos diálogos que pueden ser muy constructivos. Y entonces hay que enseñar a los niños a ver los errores y los contratiempos como una oportunidad para aprender y mejorar, como decías, este espacio de reflexión, ¿no? Cuando tienen un problema, pues hay que justamente realizar estas preguntas de qué puedes aprender, qué hubieras hecho diferente, uh-huh. Cómo se pudo haber prevenido y creer en ellos, creer que en un futuro van a poder tomar una mejor decisión. Claro. Y ¿sabes qué también, Mike? Haciendo referencia un poquito al capítulo 28 de éxito y fracaso, hacerles entender que el fracaso, o sea, que si algo les sale mal, no pasa nada. O sea, no es que no pase nada, pero es que es normal. Es normal, sí, le tenemos miedo al fracaso. Y que no va a ser castigado si alguna vez cometen un error o si alguna vez, o sea, con las mismas consecuencias que surjan de la situación, a veces es más que suficiente, uh-huh. ¿no? Claro, sí. Pero bueno. Muy bien. Diana, ¿y cómo podemos, hablamos de aquí de los hijos, de los adolescentes, pero cómo podemos ser resilientes? Ya hemos hablado de las características, todo eso. ¿Cómo podemos ser resilientes si no lo estamos siendo? Exacto. Ya ves que al principio decíamos, Mike, que las personas resilientes no nacen, sino que se hacen. Entonces sí podemos desarrollar esta aptitud de ser más resiliente, ¿no? Uh-huh. Todos podemos ser resilientes siempre y cuando cambiemos algunos de nuestros hábitos y creencias, ¿no? Es una capacidad desarrollable. ¿Y cómo desarrollarla? Crear relaciones sociales más allá de la familia. Y ya hemos también hablado de los grupos de apoyo, de los factores protectores, de nuestro contexto, de nuestro entorno. Entonces, relacionarte con amigos y con compañeros del trabajo nos puede proporcionar diferentes alternativas o opciones, ¿no? O sea, es como dicen, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, el yo tener más redes de apoyo me da más opciones o más oportunidades o más posibilidades de visiones para resolver un problema. Entonces, crear estas distintas relaciones con más gente, con redes de apoyo diferente, me puede dar una mayor apertura para afrontar nuevos retos, ¿no? Uh-huh. Tengo más herramientas, sin ponerle el nombre de herramientas a una persona, pero tengo más personas con las cuales me puedo apoyar o las cuales me pueden ayudar a dar una solución a la crisis que actualmente tengo. Entonces yo voy adquiriendo más herramientas, más perspectivas, más opiniones, más puntos de vista y a lo mejor alguno de ellos es justamente el que necesito o el que me ayuda a seguir adelante, uh-huh. ¿no? También cambiar la perspectiva respecto a la crisis, ¿no? Aquí tiene que ver mucho con lo que hemos platicado en otros episodios de nuestras creencias, de nuestros modelos mentales, de dejar de ser la víctima, de aceptar la adversidad pensando que me va a ayudar a construir un mundo mejor. Pero bueno, esto no es tan sencillo, ¿no? No es de que me está sucediendo algo malo y entonces automáticamente decido que lo voy a ver del lado positivo y que todo va a estar bien. Pero sí empezar a moldear, ya sabemos que la mente es plástica y entonces la podemos reentrenar y podemos cambiar nuestra perspectiva respecto a la crisis que estoy viviendo en este momento. El preguntarme para qué está sucediendo esto, qué voy a aprender de esto. Esto está aquí para algo, para enseñarme algo en la vida, ¿no? Claro. Otra forma de desarrollar la resiliencia es afrontar y decidir. Esquivar las situaciones no me va a hacer resolverlas, ¿no? Y no va a ser otra cosa más que prolongarlas. Como lo que te decía, de quedarme en la cama, no era opción eso. Y exacto, esa es una, así de por más que quieras quedarte en la cama para no ver lo que está sucediendo allá afuera,
va a seguir sucediendo lo que está allá afuera y la bola de nieve cada vez se va a hacer más grande. También, por ejemplo, he sabido de personas que saben o presienten, o cómo te diré, que tienen una enfermedad, pero no quieren ir al doctor. Ah, claro, para no escuchar la mala noticia. Para no escuchar la mala noticia, para no saber el diagnóstico final. Y entonces prefieren, no sé si decir, prefieren vivir en el engaño o prefieren vivir en la ignorancia o prefieren, no sé cómo llamarlo, pero deciden no afrontar por miedo a lo que les van a lo que les van a decir, ¿no? Al diagnóstico final. Pero una de las cosas para ser resilientes es afronta y decide. Porque la única manera de tomar decisiones, de tomar acción, es afrontando lo que está enfrente de mí, lo que es inminente, ¿no? Claro. Sí. Otra, ya la dijimos, aprende a gestionar tus sentimientos. Escucha el podcast de Expresar Escucha el Emociones. podcast de Expresar Emociones, asiste a los talleres, a los cursos, a las sesiones, todo. Aprende a gestionar tus sentimientos, el tener esta capacidad de saber lo que siento, cómo lo siento, expresar mis necesidades, hacer mis peticiones, etcétera, etcétera, va a permitir regular mis emociones y desarrollar esta resiliencia, ¿no? Otra es quiérete. Digo, esta parece que suena muy fácil, ¿no? Pues claro, yo me quiero a mí mismo. Sí, acéptate como eres y ten una visión positiva de ti mismo. Esa parte de aceptar tus fortalezas y tus debilidades. Aceptarte, pues, como eres el día de hoy y que si hoy tienes ciertas limitaciones o ciertas debilidades, puedes trabajarlas, puedes desarrollar algunas o simplemente aceptar las que no puedes. O sea, porque también esa frase de querer es poder, pues no siempre es cierta. Claro, exacto, ¿no? sí. No siempre es cierta, pero simplemente el quiérete se refiere a esa autoestima, a desarrollar esa autoestima. ¿Cómo? Haciendo lo que me gusta, a lo mejor practicando alguno de mis hobbies, dedicándome tiempo a mí mismo para conocerme y para desarrollarme a mí mismo, ¿no? Y dentro de esta parte de quiérete, pues también entra la parte de cuídate física y mentalmente, o sea, hacer ejercicio. El ejercicio sabemos que nos ayuda en muchos aspectos a nuestra salud, ¿no? Y eso nos va a generar endorfinas, nos va a generar incluso hormonas que nos ayuden a nuestro bienestar y esto nos va a ayudar también a forjar nuestra resiliencia física. Aliméntate bien, es mucho más fácil pasar por una situación de estrés o una situación adversa si físicamente me cuido, ¿no? Que hay veces que estoy en una situación de, no sé, de tristeza, de duelo, que incluso hasta el hambre se me va. Y entonces empieza a caer todo, empieza a caer mi físico, mi mente, mis emociones. Entonces, ayúdate de las herramientas que tengas. Y si una de estas herramientas es salte a caminar y come bien, por lo menos de ahí péscate, agárrate para ir escalando e ir saliendo de este hoyo o de este pozo tan profundo que a veces llegamos como seres humanos. ¿Sabes qué cosas he hecho yo que me han servido, que me han ayudado? Una de ellas es reconocer las veces que he superado adversidades. O sea, darme cuenta que otras adversidades que pueden ser del mismo tamaño, tal vez más grandes, o a lo mejor no tan grandes, pero es como juntar esa evidencia de siempre he salido adelante. Entonces, pues hoy en esta situación también tengo que salir adelante, ¿no? Entonces, como recordar esas ocasiones en donde sentía que estaba en el hoyo y sin embargo salí adelante. Entonces, eso así como recordar esa capacidad, ¿no? Esa es una. Otra cosa que yo hacía o he hecho es empezar a escuchar canciones que me motivan, canciones que hablan así, o sea, bueno, para mí es con las canciones, o leer frases incluso, ¿no? También buscar frases así de motivación, o sea, sí la automotivación, y a veces hasta algo que yo sé que hay muchas personas que llegan a juzgar, los libros de superación personal, ¿no? O sea, a mí me han ayudado. Pero si te funcionan. Exacto, o sea, a mí me ha ayudado y o sea, tan solo para creer en mí, a veces hasta para eso, o sea, leer algo que diga cree en ti y entonces empezar a creérmelo, o sea, le creo a alguien, ¿no? Que escribió un libro y digo, bueno, pues si dice que yo puedo, pues bueno, le voy a creer a esta persona. O sea, me ha ayudado, ¿no? Claro, no quiere decir que sea la solución mágica para todo, pero creo que recursos pueden haber, como tú decías, agárrate lo que puedas, sí, ¿no? Para salir adelante. Entonces, sí, para mí fueron canciones o libros o frases o recordarme, o sea, esa motivación, pues hasta ese optimismo, porque en ocasiones eso me daba esa energía para
para al menos querer dar ese siguiente paso. Cuando no tenía nada de ganas, pues eso, yo recurría a eso. Y todas estas tips o estas recomendaciones que estamos dando justamente pues es para desarrollar esta resiliencia. Son herramientas para descubrir esta capacidad que tenemos en nosotros de salir adelante, de superar las adversidades, porque todos tenemos la capacidad de desarrollar, de ser resilientes y como decíamos al inicio, a veces no sabemos qué tan fuertes somos hasta que no tenemos otra opción que serlo. Claro, sí, definitivamente, Diana. Creo que lo hemos comprobado más de alguna ocasión, ¿no? Y yo creo que entra como parte ya, ¿te imaginas como al final de tu vida? Pasando o recapitulando toda tu historia, la sensación de empoderamiento, de tranquilidad, de agradecimiento por todo lo que pasé y que fui capaz de sobrellevar, ¿no? Y que incluso salí, como te digo, como el ave fénix, ¿no? Victorioso, más fuerte, claro, más grande, sí. Más empoderado, más sabio. O sea, tenemos toda esa capacidad y eso se transforma en sabiduría que finalmente pues es lo que venimos a adquirir y a compartir en este mundo. Claro, y eso pues nos lleva al bienestar. Nos lleva exactamente al bienestar. Y bueno, Mike, ¿qué te parece si vamos ya concluyendo con el tema de hoy? Ok, de acuerdo, Diana. ¿Con qué te quedas? Yo me quedo con... Me gustó mucho el recordar y verlo como desde otra perspectiva. Esas situaciones que en algún momento parecían insuperables y darme cuenta, pues, que sí pude, ¿no? Que pude y que puedo eso y más. No quiere decir que me voy a buscar problemas nada más para comprobar que... que si eres resiliente. Sí. Exacto. No, sí. Pero me siento empoderado, fíjate, sí. O sea, me siento empoderado, me siento capaz. Uh-huh. O sea, esto como de recordar y analizarlo desde este punto de vista que lo hemos estado conversando, me hace sentir capaz. Creo que eso es con lo que me quedo, o lo más importante que me llevo. Muy bien. Yo, para concluir, quiero compartirles una frase que se le atribuye a Simón Bolívar, que dice: el arte de vencer se aprende en las derrotas. Y obviamente pues, significa que en los reveses, que en las situaciones de crisis, bueno, estas constituyen una parte importante de nuestra experiencia humana. O sea, venimos a experimentar no solo las emociones de bienestar, sino las de malestar. No venimos solamente a experimentar los éxitos, sino también los fracasos. Y que gracias a ellos aprendemos a salir victoriosos. Gracias a ellos aprendemos pues a ser mejores seres humanos y a darnos cuenta de la capacidad y de todo lo que está dentro de nosotros mismos. Sí, pues la vida tiene de todo, no nada más tiene lo que nos gusta. Si no, sería muy aburrida. Lo que no, exacto, entonces pues vamos a aprovechar y a vivirla con todo lo que tiene, ¿no? Y a surfear la ola. Así es. Diana, pues entonces hemos llegado al final de nuestro episodio. Les recordamos cómo se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También en Facebook, Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. En nuestro canal de YouTube, Expresar Emociones. En expresaremociones.com, uh-huh. En Spotify, en Apple Podcast y en iBooks nos pueden encontrar como Expresar Emociones. O también vengan a Querétaro a visitarnos. Así es. Muy bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. Muchas gracias. Adiós, hasta la próxima.